Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia, a la tercera videoconferencia de la asignatura Tecnología de Hidrocarburos. Continuando con la parte final del tema número 2. Específicamente, hoy vamos a ver una etapa importante dentro de la fase de exploración de hidrocarburos, lo relacionado con el perfilaje de pozos. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. En función de adelantar, de aprovechar el tiempo, vamos a cargar la presentación de la videoconferencia de hoy. Ok, perfilaje de pozo. El perfilaje de pozos es una parte muy importante, una etapa muy importante que se realiza en las fases de exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el perfilaje de pozos va a ser el elemento final para definir si la arena que queremos probar, que queremos cañonear, contiene hidrocarburos. Toda la información que hemos venido recopilando a lo largo de la fase de exploración tiene su punto culminante cuando nosotros perforamos el pozo exploratorio o cuando nosotros hacemos un sondeo estratigráfico de la zona donde se sospecha, ¿verdad? Donde tenemos poca certeza de que exista hidrocarburos, gas o petróleo. Cuando nosotros entonces perforamos el pozo y llegamos a profundidad final, tenemos que evaluar toda la estructura, toda la estratigrafía, toda la estratigrafía que el pozo ha ido avanzando mientras está perforando. Entonces, toda la columna estratigráfica se evalúa y se evalúa en la parte de perforación, corriendo lo que nosotros llamamos en la industria petrolera los registros de pozo. Estos registros de pozos nos van a dar las informaciones importantes o la información importante para determinar si la arena o las arenas que el pozo ha atravesado, que se encuentran en la columna estratigráfica, pueden presentar o presentan hidrocarburos, gas o petróleo. ¿Okay? Entonces, el perfilaje de pozos es una actividad muy importante dentro de la fase de exploración y producción de hidrocarburos. Yo diría más bien dentro de las fases de exploración y explotación de las reservas de hidrocarburos. ¿Okay?
Es lo que nos permite a nosotros terminar de definir las reservas en el yacimiento. Si son probadas, posibles o probables. ¿Okay? Esto consiste en la toma y monitoreo de información mediante perfiles o registros en el pozo. Un registro o perfil de pozo quiere decir que vamos a grabar contra la profundidad algunas de las características que presentan las formaciones rocosas, esas formaciones que hemos venido atravesando, ¿verdad? Con la perforación del pozo, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es bajar una herramienta en el hoyo del pozo, ¿verdad? Y esa herramienta nos va a dar la información que nosotros necesitamos conocer para determinar si tenemos o no presente en el pozo un hidrocarburo, petróleo o gas, que es lo que nos interesa, pero también nos define, dependiendo de la profundidad que estemos, si existe alguna arena de agua en la superficie a la cual tenemos que proteger para que no se contamine con el pozo. ¿Ok? Entonces, bajamos una herramienta que corre continuamente un perfil, ¿correcto? Y ese perfil va a registrar propiedades de la formación. ¿Cuáles son esas propiedades? Saturación, permeabilidad, porosidad, dureza, litología, qué tipo de roca es la que vamos a conseguir mientras estamos perforando el pozo. Ahí tenemos una foto, ¿verdad? De una herramienta de este tipo. Eso es una herramienta que tiene unos brazos que se pegan a las paredes del pozo y a través de los brazos de esa herramienta nosotros enviamos señales, por decir así, y en la formación nos va a enviar también señales que nosotros vamos a decodificar para poderla transformar en información que nos va a servir o la cual vamos a utilizar para definir aquellas áreas con hidrocarburos. Esa herramienta se corre dependiendo de la etapa en que estemos en la perforación con un cable o pegado en algunos casos a la tubería de perforación. Entonces, ¿cuál es la importancia del perfilaje de pozo? A través de los perfiles de pozos medimos un número de parámetros físicos que están relacionados con las propiedades geológicas y petrofísicas de los estratos que estamos penetrando. Estos registros nos dan información acerca de los fluidos presentes en los poros de las rocas, agua, petróleo o gas. Por lo tanto, los datos de los perfiles constituyen una descripción del tipo de roca que estamos encontrando a medida que vamos perforando el pozo. La interpretación de los perfiles puede ser dirigida a los mismos objetivos que llevan los análisis de núcleos convencionales. Si usted saca o toma un núcleo durante la perforación y ese núcleo presenta características de una posible cantidad de hidrocarburo o que el núcleo venga empapado con hidrocarburo, los perfiles que nosotros corremos en el pozo nos van a dar la verificación de que en la zona donde tomamos los núcleos hemos conseguido hidrocarburos. ¿Por qué lo hacemos en el pozo original
o en el primer pozo exploratorio, el núcleo es obligatorio. En el próximo pozo, dependiendo de lo que el departamento de geología o la gerencia de geología determine, se correrá un núcleo o no se correrá ese núcleo. Pero para ello ya tenemos los perfiles. Estos perfiles son los que nos van a dar las características de los fluidos y las características de la roca que estamos en ese momento atravesando con el pozo que estemos perforando. Entonces, esto solo es posible, ¿verdad? Si existe una relación definida entre lo que se mide en los registros y los parámetros de roca de interés para el ingeniero geólogo, el petrofísico o el ingeniero de yacimiento. Esas son las tres ciencias que están involucradas durante la perforación del pozo. El geólogo, el petrofísico y el ingeniero de yacimiento. Entonces, la principal función del perfilaje pozo es la localización y evaluación de los yacimientos de hidrocarburos. Antes de realizar, ¿verdad? Tenemos algunos procesos que debemos cumplir durante el perfilaje o que se cumplen en el perfilaje pozo. La primera de ellas es validación. La validación del perfil se realiza para verificar la calidad de los datos y la velocidad del perfilaje. Cada herramienta posee una velocidad de perfilaje óptimo, a la cual la calidad de los datos obtenidos es la mejor. La validación de los perfiles de pozo es el proceso de verificar la calidad de los datos obtenidos. Ese proceso lo tenemos que realizar para corroborar que los datos que está obteniendo el perfil son correctos. ¿Con quién se comparan? Con los otros datos que hemos venido observando en la fase exploratoria, ¿verdad? Que se corrieron en la fase exploratoria. Eso se valida contra ellos porque es su punto de comparación. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que debemos asegurarnos que los datos sean precisos, completos y confiables para su uso en la interpretación y en la toma de decisiones en la exploración y producción de los hidrocarburos. Esto es crucial para asegurar la fiabilidad de la información, optimizar la toma de decisiones, reducir riesgos. Recuerden, cada actividad que se corre en el pozo hasta obtener petróleo debe ser hecha con la finalidad de disminuir la incertidumbre. Debemos disminuir los riesgos y facilitar la colaboración que permitan a los diferentes equipos y especialistas poder trabajar con la misma información de manera consistente. Toda la información que se registra en el pozo es utilizado por diferentes profesionales. Vimos tres profesionales que están involucrados directamente, que son el geólogo, el petrofísico y el ingeniero de yacimiento. Toda esa información también va a ser utilizada por los ingenieros de producción para poder determinar el método de producción más óptimo para producir o explotar el yacimiento. En resumen, la validación de perfiles de pozos es un proceso esencial que garantiza la calidad y confiabilidad de los datos utilizados en la industria petrolera y en otros campos donde se requiere la caracterización de formaciones geológicas. Eso es lo relacionado con la validación, el proceso de validación. Tenemos otro proceso que se conoce como normalización.
¿Qué significa normalizar? Normalizar implica ajustar las mediciones a un estándar. Todos tienen que tener un estándar de medida. Todos deben estar en el mismo sistema de medida. ¿Con qué finalidad se hace esto? Para ajustar escalas, corregir efectos de las herramientas, corregir efectos ambientales. Con eso, con esa finalidad, nosotros realizamos la normalización. Entonces, es un proceso para ajustar mediciones de registros de pozos a un estándar común. Todos tienen que estar bajo la misma norma, la misma unidad de medida. ¿Ok? Porque eso nos va a asegurar que los datos que estamos recopilando son consistentes y confiables en los resultados que vayamos a obtener. Entonces, normalizamos las escalas, corregimos los efectos de las herramientas y corregimos efectos ambientales. El otro proceso, porque tenemos que salvaguardar toda la información, es el proceso de digitalización. ¿A qué se refiere el proceso de digitalización? El proceso de convertir información tradicionalmente guardada en papel o formatos analógicos, como registros de pozos, mapas geológicos, datos de perforación, etcétera, a formato digital. Lo tenemos que tener en una base de datos digital para que todas las personas involucradas en la industria puedan utilizar los datos recopilados por las herramientas. Eso implica escanear, catalogar e indexar documentos, así como extraer y almacenar datos en bases de datos para que se facilite su acceso, análisis y uso y nos puedan facilitar la toma de decisión. Entonces, la digitalización mejora la gestión de la información, optimiza la toma de decisiones y reduce costos y mejora eficiencia. Adicionalmente, facilita la colaboración y nos ayuda a implementar tecnologías avanzadas. En resumen, la digitalización de perfiles de pozo es un paso clave para transformar la gestión de la información en la industria petrolera, permitiendo una mayor eficiencia, una mayor productividad y la toma de decisiones más acertada. Entonces, esos son los tres procesos que se deben cumplir en el proceso de perfilaje de pozo. Repasando, validar la información. Segundo, normalizar esa información. Y por último, digitalizar la información. Esos son los tres procesos que se deben cumplir en el perfilaje de pozos. En la actividad de perfilaje de pozos que se realiza en los pozos exploratorios o en cualquier fase de la industria petrolera relacionada con la toma de información, que son exploración y explotación de hidrocarburos. Y vamos a entrar ya a conocer los tipos de registros. Los primeros registros que vamos a ver son los registros de diámetro. Tenemos dos registros principales.
el registro de diámetro de la mecha y el registro de calibración, que es el calibre, definido así. El registro de la mecha es el que se conoce como Big Sight. Esa es una curva secuencial que nos indica el diámetro de las mechas que se utilizan o que se utilizaron durante la perforación del pozo. Es una línea de referencia que el registro del caliper, cuando lo corramos junto con ella, nos va a decir el tamaño del hoyo que estamos produciendo con respecto al diámetro de la mecha que estamos corriendo o que está colocada en la tubería de perforación. Entonces, el caliper es una herramienta que mide el diámetro del pozo. Ojo, el diámetro del pozo puede tener el tamaño de la mecha o mayor si dentro del pozo existen derrumbes o si ese diámetro se agranda por efecto del proceso del lodo cuando circula a través del espacio anular entre la tubería y la pared del hoyo. Entonces, el caliper es una herramienta que mide el diámetro del pozo, el cual puede ser de mucha utilidad a la hora de diferenciar litologías resistentes de las pocas que son resistentes. Entonces, la función principal del caliper es determinar el estado del hoyo, si está derrumbado o no está derrumbado. ¿Por qué también es importante? Aparte de decirnos si el hoyo está derrumbado o no derrumbado. Ese diámetro es el que vamos a utilizar nosotros a la final para calcular el volumen de cemento que vamos a utilizar durante la cementación de los revestidores de superficie o los revestidores intermedios o el revestidor final de producción. ¿Ok? Entonces, mientras mayor sea el diámetro en comparación con el diámetro de la mecha, menor es la competencia de la roca perforada. Quiere decir que si el diámetro es mayor, es un hoyo que está derrumbado. El tipo de arena o el tipo de formación es una formación suave, no es una formación dura como una caliza, una formación que se derrumba. ¿Okay? Si el diámetro del hoyo es similar al diámetro de la mecha, eso quiere decir que la roca es competente, es un hoyo que no está derrumbado. Y si el diámetro del hoyo es menor que el diámetro de la mecha, puede indicar que se trata de lutitas que expansivas o que se formó un revoque muy grueso. El revoque es una costra que se forma en la pared del hoyo porque existe una pérdida de fluido del lodo hacia la formación y ese revoque se endurece, ¿verdad? Y hace que el diámetro del hoyo se disminuya. ¿Okay? Esto puede ocasionar a veces problemas durante la perforación. ¿Okay? Por eso es que siempre en el proceso de perforación, siempre hay que estar circulando lodo en el hoyo para que ese lodo permita que pueda bajar más fácilmente la tubería. Entonces, el Big Size es el tamaño del diámetro de la mecha y el caliper lo que nos da es el diámetro del hoyo. Nos indica cuando una zona es dura, menos dura o que esa zona presente un revoque bastante grueso por efecto de la pérdida de fluido hacia la formación, ese fluido que está en el lodo de perforación, esa costra que se origina en el lodo de perforación. Aparte, el caliper nos ayuda a calcular con los diámetros. Existen tablas de diámetros de hoyo contra tuberías, diámetros de tubería que nos permiten calcular volúmenes de cemento cuando vamos a cementar los revestidores en la formación. Cuando veamos la etapa de perforación,
entenderán de qué estamos hablando en este momento. Ahí tenemos figuras de lo que estamos hablando de los registros de diámetro. A la izquierda vemos, ¿verdad? El Big Size, y a la derecha vemos, y aquí mismo vemos cómo el diámetro del hoyo cambia. Aquí hay una zona que se derrumbó y aquí hay una zona donde se produjo un revoque. Eso disminuye el diámetro. Varias zonas donde el revoque se forma. Por lo general, eso es así todo el tiempo. ¿Ok? El caliper nos da el tamaño del hoyo, ¿verdad? Muy grande, menor, menor y menor. ¿Ok? Y aquí vemos otro registro corrido, ¿verdad? Y nos vemos el tamaño de el hoyo que hemos atravesado y cómo se ha derrumbado el hoyo en el pozo que estamos perforando. Ok, ¿qué nos proporcionan los registros de diámetro? Nos proporcionan información acerca de las condiciones del hoyo. Ok, en resumen, eso es lo que nos da los registros de diámetro. Vamos a ver ahora lo que se conocen como registros eléctricos. Los registros eléctricos nos proporcionan información acerca de las propiedades eléctricas de la roca. ¿Ok? El primer registro que vamos a ver se conoce con el nombre de potencial espontáneo o SP. Este es un registro no inducido. ¿Ok? El SP de los materiales del subsuelo se origina en las células electroquímicas formadas por el contacto entre las arcillas, las arenas y el lodo de perforación. Y como consecuencia del efecto electrocinético de los fluidos que se mueven a través de la zona permeable. Entonces, el SP se mide introduciendo un electrodo en el hoyo sin entubar. Se corre a hueco abierto entonces, lo lleva a tubería. Mientras que el otro electrodo que necesito se sumerge en un pozuelo excavado en la superficie y lleno de lodo de perforación. Se genera un potencial entre el lodo y los fluidos que están en la formación. Entonces, este registro, o sea, existe una diferencia de potencial. Eso es lo que me está diciendo el registro de SP, el registro eléctrico del SP. Potencial espontáneo. Hay una diferencia de potencial entre el lodo y los fluidos de la formación. Este registro se toma a hoyo desnudo y no funciona en lodos a base de aceite. O sea, solamente se corre en lodos a base de agua. Debido a su baja resolución, actualmente han sido desplazados por el registro de gamma ray. Porque el gamma ray, que vamos a verlo más adelante, nos da mejor resolución de las arenas o de las zonas duras que estamos consiguiendo en el hoyo. ¿Ok? Este registro se considera nulo frente a las capas gruesas de arcilla. La unión de todos los puntos con SP nulo nos permite definir una línea llamada comúnmente la línea base de la arcilla. Ya tengo una ventaja con este registro,
sea, nos ayuda a diferenciar arcillas, zonas de lutitas con respecto a zonas permeables o zonas duras en las formaciones que estamos atravesando. Entonces, por convenio, los, los registros se realizan de tal manera que las desviaciones a la izquierda del registro, o sea, todo lo que marca el registro hacia la izquierda de la línea base, porque hay una línea base que se considera nulo, es una línea lutita, ¿verdad? Se consideran negativas y las desviaciones hacia la derecha de la línea base se consideran positivas. Entonces, tenemos una línea base, cero de lutita, con valores positivos a la derecha de la línea base y con valores negativos a la izquierda de la línea base. Entonces, cuando la salinidad del lodo de perforación es mayor que la salinidad del agua de la formación, entonces se produce un intercambio iónico del pozo hacia la formación. Por eso es el SP positivo. Cuando esa salinidad es menor, se produce el mismo intercambio iónico, pero el SP es negativo. Las arenas poco consolidadas que contienen agua dulce poseen registros de SP positivos y las arenas que contienen agua salada dan registros SP negativos. Cuando la salinidad del lodo de perforación es similar a la salinidad del agua de formación, entonces no se produce ningún intercambio iónico y el SP es neutro. En este caso, no nos sirve de nada el SP. Entonces, ¿para qué sirve entonces el registro SP? El registro SP sirve para calcular la resistividad del agua de formación, el agua que vamos consiguiendo en la formación. Si es dulce, ¿verdad? Que es arenas poco consolidadas que contienen agua dulce, esos registros del SP son positivos. Y las arenas que contienen agua salada dan registros negativos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos a la derecha de su monitor un registro característico de SP. Vemos la definición del registro de SP. Esta es la línea base de lutita, ¿correcto? Que dice acá, Shale Baseline. A la izquierda es negativo, a la derecha es positivo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos una arenisca. Tenemos una arenisca, tenemos una arena que contiene agua dulce o contiene agua salada. ¿Qué agua sería la que está acá? Si está al lado derecho, al lado izquierdo. Veamos la teoría anterior. Es agua salada. Por eso el SP es negativo. ¿Ok? Porque si fuera agua dulce, ¿verdad? Una arena poco consolidada, el registro sería positivo. Como es negativo, entonces tiene una arena con agua salada. Okay.
Frente a las capas de lutita no hay intercambio, por lo tanto el SP es neutro, como se aprecia acá. En este punto hay una caída, ¿verdad? Como está en la parte evidenciada, en la parte de abajo. Aquí tenemos una lutita y aquí en los puntos donde se mete tenemos una lutita, tenemos arcilla, por decirlo más claramente. ¿Ok? Entonces, el SP se utiliza para identificar capas porosas para calcular la salinidad del agua de formación y la resistividad del agua de formación. Entonces, este primer registro, en resumidas cuentas, lo que nos facilita es determinar, ¿verdad? Definir zonas con porosidad. Porosidad que contiene un fluido en la formación, que puede ser agua dulce o agua salada. Si vemos que está a la derecha, a la izquierda, negativo, eso es agua, como dijimos anteriormente, agua de formación salada. A la derecha, agua dulce, agua de formación dulce. ¿Quién define si existe un hidrocarburo o no? Eso lo va a definir otro registro eléctrico. Un registro eléctrico de resistividad, como está definido acá. Aquí tenemos un registro de resistividad, donde frente a la zona que contiene arena, que es una arena con agua dulce, perdón, con agua salada, vemos que la resistividad es baja. ¿Ok? Es, tiene poca resistividad, ahí no hay presencia de, por lo menos bajo este registro, de hidrocarburos. Entonces, en conclusión, el registro SP lo que determina es el registro de potencial, una diferencia de potencial entre el lodo de perforación y el agua de la formación. Agua presente en las arenas que tengan porosidad. Esa agua puede ser dulce o salada. A la derecha es agua dulce y a la izquierda es agua salada. ¿Correcto? Y lo que no tiene agua, que es nulo, es lo que se consideran lutitas. Entonces, el registro sirve para diferenciar lutitas de zonas porosas, porque la lutita no tiene porosidad alta, una porosidad muy baja. No existen fluidos o agua dentro de las lutitas. El registro sirve para calcular la resistividad del agua, de la formación, mediante una diferencia de potencial entre el lodo de perforación y el agua de la formación que se atraviesa cuando estamos perforando y se corre a hoyo abierto. Ahí tenemos otro registro de SP, pero más definido. Aquí vemos que tenemos toda una arena, un espesor de arena, y dentro de esa arena, el tope de esa arena, la parte superior,
presenta mayor resistividad. Quiere decir que aquí tenemos petróleo o hidrocarburo. Y en la parte de abajo, donde la resistividad se hace menor, tenemos agua de formación. ¿Qué agua tendremos? Agua salada. ¿Ok? Ese es lo que tenemos en esta zona. Agua en la parte de abajo y petróleo o hidrocarburo en la parte superior de toda este pedazo, de todo ese pedazo de arena. Para eso sirve el registro de potencial espontáneo. Ok, ya hemos visto los registros de diámetro, el Big Size, el caliper y el primer registro eléctrico que se denomina potencial espontáneo. Vamos ahora específicamente a los registros eléctricos, los registros que miden resistividad. Entonces, los registros de resistividad son registros inducidos. La resistividad es una capacidad que tienen las rocas de oponerse al paso de la corriente eléctrica inducida y es el inverso de la conductividad. Entonces, la primera conclusión que tenemos es que si en la formación existe agua salada, el agua es conductora. Si es muy conductora de electricidad, quiere decir que es poco resistiva. Si tiene poca resistencia, el perfil, ¿verdad?, que se mide de izquierda a derecha será más bajo en la parte donde existe agua salada que en la parte donde existe hidrocarburo, que es un fluido más resistivo. ¿Ok? Más resistivo, poco conductivo. Más conductivo, poco resistivo. Entonces, ¿de qué depende esa resistividad? La resistividad depende de la sal disuelta en los fluidos presentes en los poros de las rocas. Entonces, esto proporciona evidencias del contenido de fluidos en la roca. Si usted tiene una roca, ¿verdad?, donde existe petróleo y puede existir en la misma roca o arena agua, en la parte superior, que por lo general es así, usted tendrá mayor resistividad. Y en la parte inferior, usted tendrá menor resistividad, donde existe agua. ¿Okay? Si los poros de una formación contienen agua salada, eso presentará alta conductividad, baja resistividad. Pero si están llenos de petróleo o gas, presentará baja conductividad y por lo tanto la resistividad será alta. Entonces, las rocas compactas, que son poco porosas, como las calizas, también poseen resistividades altas. Entonces, los registros eléctricos, ¿verdad?, con otros registros asociados a otros registros o en el juego con otros registros, si conseguimos una zona dura, el registro SP nos está diciendo, sabemos que puede ser una caliza, porque son rocas masivas, duras. Si vemos que el agua de formación o la respuesta del SP es a la izquierda y tenemos alta resistividad, quiere decir que estamos en presencia de un hidrocarburo en la zona donde estamos corriendo el registro de resistividad. ¿Cuáles son los tipos de registro de resistividad? Existen dos tipos principales de perfiles resistivos. El perfil lateral,
y el perfil de inducción. Los perfiles laterales se conocen como lateral lock y los perfiles de inducción como induction lock. El perfil lateral se utiliza en lodos conductivos, lodos salados, y el perfil de inducción se utiliza en lodos resistivos, lodos frescos a base de aceite, ¿ok? Los otros son lodos en base a agua. Entonces, dependiendo del tipo de lodo que utilicemos en la perforación, correremos un perfil lateral lock o un perfil de induction lock. Estos son los dos tipos de registros de resistividad. Aquí los tenemos definidos. Para los registros de inducción tenemos el SFL, que es Spherical Induction Lock, para profundidades someras. ¿Ok? Eso va a medir la resistividad de la zona lavada. ¿Qué es la zona lavada? La zona lavada es aquella zona en la formación que por efecto de la caída de presión, perdón, del aumento de presión a medida que perforamos, el fluido del lodo de perforación penetra la formación porosa y eso nos va a traer un poquito de problemas que tenemos que corregirlo cuando calculemos la resistividad de la zona lavada. El micro induction lock, ¿verdad? O medium induction lock, que son para distancias medias. O sea, las distancias dependen de la qué tan profundo corre la corriente eléctrica en la formación. El primer registro, que es el esférico, tiene una profundidad entre 0.5 pies y 1.5 pies. Esa es la distancia que ella lee las características de la formación. El inducción lee entre 1.5 y 3 pies. El Deep Induction Lock, que son para profundidades de más de 3 pies y miden resistividad de la formación, que es la resistividad que a nosotros nos interesa medir, porque es la resistividad de aquella zona que no está invadida por el lodo de formación, ¿verdad? Que no tiene daño esa formación. Dentro de los perfiles lateral lock tenemos el microesférico enfocado, ¿ok? O microesférico lateral lock para proximidades de 1 a 6 pulgadas, ahí cerquita de la pared del lodo. Eso también va a leer la resistividad de la zona lavada. Acuérdense que estos perfiles se corren dependiendo del tipo de lodo. Dijimos anteriormente que los de inducción, ¿verdad? Que los laterales se utilizan en lodos conductivos, lodos salados, y los de inducción en lodos que son resistivos o lodos a base de aceite. Entonces, tenemos el microesférico enfocado, el micro lateral lock para proximidades que van entre 1 pulgada y 6 pulgadas. El Someric Lateral Lock para profundidades someras entre 0.5 y 1.5 pies. Y el Dual Lateral Lock que mide profundidades de más de 3 pies y mide resistividad de formación. Los dos últimos registros, el Dual Induction Lock y el Dual Lateral Lock, miden resistividad de la formación, que es la resistividad que nos interesa porque es la resistividad verdadera de la formación. Porque en la final lo que queremos es calcular la resistividad de la formación. Aquella zona que no está invadida, que no está afectada por el lodo de perforación. Ok, todos esos perfiles se leen de izquierda a derecha en escala logarítmica y la unidad de medida es el ohmio metro.
con un rango de valores que va desde 0,2 hasta 2000 ohmiometros. Vamos a ver una gráfica de un registro de inducción. Ahí tenemos 3 registros de inducción, ¿verdad? Donde nos dan valores de resistividad, ¿ok? Con sus escalas diferentes. Aquí vemos un registro que se corre junto con el registro SP y vemos cómo se aprecia la zona donde puede existir hidrocarburo, gas o petróleo y la zona que presenta el agua dentro del mismo paquete de la arena. Igual pasa aquí. Valores de resistividad. Y ahora vamos a ver un perfil de lateral lock. Aquí tenemos perfiles de lateral lock similares a los anteriores. Tenemos un valor de resistividad grande y cómo baja porque debe haber agua. En el segundo registro acá vemos cómo se sale de la escala. Y aquí tenemos lo mismo. En esta zona tenemos, ¿verdad? El gamma ray, un caliper. Esto debe ser una arena y vemos cómo está acá la resistividad de la zona. Es una arena porque está definido hacia la izquierda. ¿Ok? El SP es negativo, al igual que lo que tenemos acá, una resistividad bastante alta que sale de 2000 ohmios. ¿Ok? Recuerden que esto se mide en ohmios metros. Fíjese, en el último registro tenemos una zona resistiva y vemos cómo el hoyo de la formación se hace, disminuye después. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una zona que se derrumba, que ha sido derrumbada, o sea, una arena poco consolidada. Entonces ya vimos los perfiles de resistividad. Ok, ya salimos de los registros eléctricos compuestos por el potencial espontáneo y los registros de resistividad, de inducción y látero perfil, que se utilizan en lodos a base de aceite, los laterolog, y en lodos frescos, los lodos dulces, que son los a utilizar el perfil de inducción. Me dan resistividades. Si la resistividad es mayor, estoy presente en una zona dura o en una zona que contiene hidrocarburos. Y si la resistividad es baja, estoy presente en una zona que tiene agua de formación. Vamos a ver ahora los registros radioactivos. Estos registros proporcionan información acerca de las propiedades radiactivas de la roca. El primer registro que vamos a ver es el rayo gamma. Este se basa en la medición de las emisiones naturales de rayo gamma que poseen las rocas. Esto ocurre en las rocas por el proceso de meteorización de las rocas. Entonces, los elementos radiactivos que contienen las rocas se desintegran en partículas de tamaño arcilla. Por lo tanto, las lutitas
tienen emisiones de rayo gamma mayores. O sea, aquellas zonas que sea una lutita, el valor del gamma ray será alto, porque tiene mayores emisiones de lutita, de rayos gamma, y son mayores que las de las arenas. ¿Ok? Mientras mayor es el contenido de arcilla de las rocas, mayor será la emisión de gamma ray. Un perfil litológico para definir litología. Arcillas de arenas o zonas duras, ¿verdad? Y eso es debido a la emisión de rayos gamma de los minerales radiactivos como potasio, torio y uranio. Se lee de derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Si el gamma ray es bajo, indica bajo contenido de arcilla. Y si es alto, indica alto contenido de arcilla. La unidad de medida del gamma ray es el grado API, con un rango de valores que va desde 0 a 150 grados API. Entonces, con el gamma ray, lo que calculamos es el contenido de arcilla en las capas. Eso se conoce como BSH. Con esto estimamos el tamaño de grano y diferenciamos litologías porosas de no porosas. Por supuesto. ¿Por qué? Porque las lutitas son poco porosas. Se puede utilizar una ventaja con respecto al SP, que lo puede utilizar en hueco desnudo y en hueco entubado. En hueco con resistor de producción. Aquí tenemos una muestra del registro. Aquí vemos un gamma ray. ¿Ok? Para este lado representa valores de lutitas y para este lado representa valores de arena. Aquí tenemos, a la izquierda tenemos una arena, lo corrimos con un perfil de resistividad y vemos que tenemos una zona con hidrocarburos y una zona con agua de formación. ¿Ok? Aparte que corrido con un registro de densidad, podemos determinar si existe gas o petróleo. En la zona superior vemos que existe gas y en la zona después de la parte superior petróleo y abajo agua. Entonces, el gamma ray es un registro radioactivo para definir litología. Zonas porosas de zonas menos porosas o lutíticas. Otro registro radiactivo, un registro similar al gamma ray que se llama gamma ray espectral. El gamma ray espectral es el registro de espectrometría que sirve para determinar el tipo de arcilla que contiene una formación. Se basa en el mismo principio, en la relación de los tres minerales potasio, torio y uranio. Las concentraciones de potasio con respecto al torio ayudan a identificar el tipo de arcilla
presente en la formación, mientras que la concentración de uranio indica presencia de materia orgánica dentro de las arcillas. Entonces, este registro se utiliza para estimar contactos formacionales. Aquí tenemos una gráfica de cómo es la presentación del registro de gamma ray espectral NGS. Aquí tenemos un gamma ray, tenemos un registro de resistividad y dependiendo de la zona nos va a dar el tipo de cambio de formación. Aquí lo tenemos más específico, sin tanto color. Nos dice qué cantidad de torio, uranio y potasio existe en la formación. Más ampliado y más claro. ¿Ok? Y aquí tenemos la relación de torio y potasio, que es la que estamos buscando con respecto a el uranio presente en la formación. Ok, ya sabemos entonces cuáles son los registros de radioactividad, el gamma ray y el gamma ray espectral. Y lo que nos dan es litología. El gamma ray específicamente nos da lutitas de zonas permeables o porosas. Nos diferencia lutitas de las zonas porosas y permeables o las zonas duras, que tienen también porosidad. Las lutitas tienen porosidad cero prácticamente. Entramos a los registros de porosidad. Nos interesan, ¿por qué nos interesan estos registros de porosidad? Porque dentro de los poros se ubican, se consiguen los hidrocarburos y el agua de formación. Entonces, estos registros nos dan información acerca de la porosidad del yacimiento. Son perfiles para delimitar, principalmente detectar y delimitar yacimientos de gas. El primer registro es el registro de neutrón o registro neutrónico. Se basa en la medición de concentraciones de hidrógeno, lo que indica presencia de agua, petróleo o gas en la roca. Recuerden que los hidrocarburos son cadenas de carbono e hidrógeno. ¿Ok? Y el agua tiene una molécula, dos moléculas de hidrógeno. Por eso es que estos registros son importantes para determinar esas propiedades. Este registro posee una fuente de neutrones. Esa fuente de neutrones colisiona con los hidrógenos presentes en los poros de la roca. La herramienta también posee un receptor que mide los neutrones dispersos liberados en las colisiones. Entonces, esta herramienta sirve para estimar porosidad neutrónica de las rocas. Si el registro neutrónico es alto, indica un alto índice de neutrones. Y si es bajo, indica un bajo índice de neutrones. Se lee de derecha a izquierda. Al contrario, antes leíamos de izquierda a derecha con los resistivos, ahora con los registros de porosidad de derecha a izquierda. La unidad de medida es en fracción, con un rango de valores que va desde menos 0.15 a 0.45. 15%, 45%. Va en función de la propiedad que es la porosidad.
Porosidades de 45% o más altas son porosidades que pueden tener bastante fluido. Porosidades bajas son formaciones bastante apretadas. Aquí tenemos una gráfica de los registros de neutrón junto con los registros de gamma ray, donde me dan las zonas porosas que pueden tener alta porosidad, ¿verdad? Aquí no diferencia fluido, aquí lo que diferencia son porosidades, ¿ok? Con respecto al caliper, la misma zona, como es la porosidad, si el hoyo es mayor que el diámetro, quiere decir que una zona no consolidada. Si es poco consolidada, quiere decir que su porosidad es alta. Son granos gruesos, tienen bastante porosidad y tienen fluidos dentro de la formación. Aquí tenemos un mejor aspecto, donde tenemos al lado un rayo gamma, ¿verdad? Y a la derecha el registro de neutrón, donde se especifica el aumento de la resistividad. Una zona de lutita, como dice acá, el gamma ray, ¿verdad? Donde la porosidad es baja, y una zona de caliza, una zona dura, pero que tiene una alta porosidad o está fracturada. Tenemos una arena también con gas, como se ve en el perfil, y agua de formación. Aquí tenemos una zona con porosa también, con aceite o petróleo, por decirlo así. Aquí tenemos una arena con agua salada. Entonces, estos registros siempre se corren con un registro de litología, que puede ser un SP o un gamma ray, para diferenciar la zona y después verificar la porosidad o la resistividad en la zona donde está de arena o caliza, como en este caso que le hemos visto. Vamos ahora con el registro de densidad. El registro de densidad o FDC se basa en la medición de la densidad de la formación mediante la atenuación de rayos gamma entre una fuente y un receptor. Tiene el mismo principio del registro de neutrón. ¿Ok? Esta herramienta sirve para estimar densidad de la roca y del fluido, que posteriormente servirá para calcular porosidad por densidad. Si el registro de densidad es bajo, indica alta porosidad, y si es alto, indica baja porosidad. Se lee de izquierda a derecha. El anterior se lee de derecha a izquierda. ¿Okay? Quiere decir que si en una misma zona corremos los dos perfiles, esto se puede utilizar para definir zonas con presencia de gas. La unidad es el gramo sobre centímetro cúbico, que va desde 1,96 hasta 2,96 gramos sobre centímetro cúbico. Ahí tenemos un registro
de densidad. Y aquí igual, lecturas de los registros de densidad. En zonas que son porosas, litológicamente definidas como arenas, vemos cómo es la porosidad. Y aquí tenemos el otro registro, el último registro de porosidad, que es el registro sónico. Utiliza el mismo principio del método sísmico. Ya no es un registro radiactivo. Mide la velocidad del sonido en las ondas penetradas por el pozo. Posee un emisor de ondas y un receptor. Mide el tiempo de tránsito de dichas ondas. La herramienta se llama VHC. El objetivo principal del perfil sónico es la determinación de la porosidad de las rocas penetradas por el pozo a partir del tiempo de tránsito de las ondas. Se lee de derecha a izquierda y la unidad de medida es el microsegundo sobre metro, porque va a medir el tiempo que tarda en ir y venir la onda sónica que se induce en la formación. Ahí tenemos un aspecto, dos registros sónicos. El registro sónico a la derecha siempre va a estar a la derecha y se corre junto con un registro de litología que puede ser un gamma ray o un SP. Siempre hay combinaciones. Estos registros no se corren solos, se corren en combinación con otros registros, porque hay que identificar, estar seguro de lo que estamos leyendo. Eso es lo que es validar la información que estamos recibiendo. Ok, entonces, registro de porosidad, el registro neutrónico, el FDC o de densidad y el registro sónico. Hemos dicho que estos registros se corren junto con otros registros. Cuando nosotros corremos el registro de porosidad, de densidad y el neutrón, podemos definir zonas donde existe gas. En este caso, una arena donde tenemos presencia de una capa de gas. Eso solamente ocurre, este comportamiento, en zonas que se encuentran saturadas de gas, donde la medida del perfil de densidad será baja y la medida del neutrón será alta, como lo vemos acá. Tenemos la línea punteada que es el neutrón y tenemos alta y la baja es la de densidad, que es la más dura, la más oscura. Esto nos indica presencia de gas. Por eso es que estos perfiles siempre se corren juntos para determinar porosidad y presencia de hidrocarburos en la formación. Aquí tenemos un perfil de neutrones. Corrimos un SP, corrimos un registro de resistividad y un registro de porosidad definido por el neutrón
y el de densidad y el registro sónico para ver cómo es el comportamiento de los registros en presencia de una capa de gas. En presencia de gas, el registro sónico debe ser alto, valores altos de tiempo de tránsito. Es lo que me está diciendo acá la teoría. Y la curva siempre se mide de derecha a izquierda. Ok, aquí vemos que los registros se combinan, se tiran en varias pistas, registros de gamma ray para la pista de la izquierda y los registros de resistividad de la derecha, al igual que los registros de porosidad también van a la derecha. Aquí tenemos otra presentación en una arena donde existe una alta resistividad y vemos el comportamiento de los registros de porosidad. El neutrón hacia la derecha y el de densidad hacia la izquierda. Eso es lo que nos define que tenemos en presencia de gas en la parte superior de la arena. Aquí tenemos un resumen de todos los perfiles que hemos visto hasta ahora. Entonces, los registros de porosidad, los registros eléctricos y los registros radiactivos y los de potencial espontáneo y diámetro de la mecha y diámetro del hoyo. ¿Cuál es su aplicación? Dependiendo del registro, qué tipo de lodo, qué tipo de hoyo, cuál es la escala en unidades y cuál es la aplicación. Cada uno de ellos tiene una aplicación determinada. ¿Ok? Los registros de diámetro, determinar el estado del hoyo. Los registros de SP, cálculo de RW y determinación de los contactos agua-petróleo. Al igual que el gamma ray, cálculo de arcillosidad y contacto agua-petróleo. Los registros eléctricos que nos dan RT, saturación de agua y contacto de agua-petróleo. Igual para los otros que están acá. Ahí tienen las aplicaciones, tipo de lodo, cuáles son los que se corren. A hoyo derrumbado o a hoyo revestido. Como los registros de porosidad. Determinación de capa de gas con los registros de porosidad y con los eléctricos también podemos determinar contactos agua-petróleo.
Estos son los registros más importantes que se corren durante la perforación. Existen otros registros que son especiales, como el registro de buzamiento Dickmeter, que es una herramienta que lo que nos da es buzamiento de los estratos dentro de la formación. Esos registros se corren junto con el registro de gamma ray, por lo menos el registro Dickmeter o registro de buzamiento. Lo que hacen es medir el buzamiento de las capas, hacia dónde van las capas, las direcciones de las capas. Tenemos una forma. En el caso que tengamos presente una falla, cómo es el comportamiento del buzamiento de la falla. ¿Por qué sabemos que es una falla? Una falla. Porque lo que leemos a la derecha es similar a lo que se lee a la izquierda. Esta arena que está acá es esta misma arena que está acá, y esta arena que está acá es esta arena que está de este lado. Lo único que se movió por efecto de la falla. Se partió y la corrió sobre la falla y quedaron en posiciones diferentes. Esta arena que está aquí es la arena que está abajo y esta parte negra es la otra arena que está de este lado. Y en el caso de la discordancia, tenemos este comportamiento. Así es el registro de buzamiento para especificar el buzamiento de los estratos de la zona. Hay otro registro que es el registro de resonancia magnética. Esta se basa en la medición de los momentos magnéticos que se producen en los hidrógenos que contienen las formaciones cuando se induce sobre ellos un campo magnético. Esto se hace con la finalidad de polarizar los átomos de hidrógeno y conseguir una medida del tiempo de relajación. Se utiliza para determinar porosidades también. Los registros especiales, como el registro de resonancia magnética, nos da porosidad. ¿Ok? Y según la teoría, la porosidad medida por este registro está muy próxima a la porosidad medida en los núcleos. La porosidad del núcleo es la porosidad real de la formación. Una muestra de la roca donde están los hidrocarburos. Y tenemos un set de registros de resonancia magnética. Hay otro registro, como el registro de imágenes, que proporciona imágenes de la roca en el subsuelo. Esto lo que hace es diferenciar capas de arena y capas de arcilla para estudiar estructuras sedimentarias. Recuerden que la roca sedimentaria es la roca por excelencia de almacenamiento de hidrocarburos. Ahí tenemos el set de registro, una forma del registro. Como ven, un núcleo tomado, y aquí tenemos la respuesta del registro, similar a los estratos que estamos leyendo en el núcleo. Aquí tenemos un registro que se encarga de medir presión de los fluidos que están presentes en la formación. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos ayuda a ubicar contactos agua-petróleo. Recuerden que el contacto agua-petróleo siempre lo tenemos que tener controlado, porque cuando el contacto se mueve, quiere decir que al pozo le puede estar, el agua está sustituyendo el poro
en el poro el petróleo y comienza el pozo a producir más agua. Debemos estar lo más lejos posible del contacto agua-petróleo cuando estemos produciendo el pozo. Este señor también determina contactos gas-petróleo. Eso también es importante, porque si el gas comienza a producir el gas de formación, el pozo sustituye el petróleo por el gas. Aquí tenemos una prueba realizada, ¿verdad? Donde existe un volumen y un cierre, donde comenzamos a medir la presión de cierre del pozo, las caídas de presiones que ocurren dentro del pozo. Ahí está el perfil. Tenemos una zona de gas, una zona de petróleo y una zona de agua. Como vemos, la diferencia en presiones nos da dónde está el contacto gas-petróleo y el contacto agua-petróleo según el registro RFT. Se corre con un registro de resistividad para saber dónde están los límites del gas, del petróleo y del agua. Y con este perfil hemos terminado por el día de hoy. Son los perfiles más importantes que se corren en los pozos cuando se están perforando. La pregunta es, ¿siempre corro la misma cantidad de perfiles? Depende. En el pozo exploratorio corro la mayor cantidad de perfiles. SP, gamma ray, registro de resistividad, todos los que tengamos conseguir, los de porosidad y los sónicos. ¿Ok? Nos interesan hasta los registros de porosidad. Pero como son pozos exploratorios, vamos allá porque queremos saber el tipo de formación o histología que podamos conseguir dentro del pozo. En un pozo de desarrollo, con correr un registro gamma ray y un registro eléctrico es más que suficiente porque ya conocemos la zona donde estamos perforando. Por eso es que con el tiempo se va haciendo más económico la corrida de los registros dentro de los pozos, porque si una zona que está en desarrollo, ya conozco toda la litología y sé a qué profundidad de la columna estratigráfica voy a conseguir la arena en el pozo exploratorio probó petróleo. Ya lo que hago con los registros es ubicar el punto exacto donde está la arena y el petróleo. Y con esto hemos terminado en el día de hoy. Denme un momentico para encender la luz. Ok, ya estamos mejor. Les recuerdo que cualquier duda me la pueden hacer a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Espero que la clase, la videoconferencia, haya sido de su total agrado. Les recuerdo que el segundo corte tiene fecha de finalización el 28 de junio con la entrega de la segunda evaluación de la actividad evaluada número 12. No me queda más que despedirnos y espero que todo este tema haya sido bastante interesante para ustedes. La semana que viene comenzaremos con el tema número 3. Vamos a ver la fase de perforación, de producción y
de recuperación de hidrocarburos. Estamos en la parte operativa. El último tema del corte número 3 va a ser lo referente a refinación y mercadeo de hidrocarburos. No me queda más nada que añadirle. Me despido de ustedes y que pasen muy buenas noches.